que, como ustedes ya se imaginan, simplemente por el nombre, son fármacos relacionados al alivio del dolor y también para producir sueño. Bien. Son un grupo de fármacos utilizados sobre todo para lo que es el dolor intenso. A diferencia de los AINES y otros cuya actividad es el dolor leve a moderado, vamos ahora a poner a su consideración el hecho de que estos fármacos se van a utilizar para dolores de difícil control. Es casi un sinónimo para hablar de control de dolor de cáncer. ¿Okay? Bien, siempre empezamos con definiciones porque para hablar de esto tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas. En primer lugar, ¿qué es el dolor? Se evalúa el dolor desde diferentes puntos de vista. Clínicamente nos interesa mucho la descripción semiológica, por ejemplo, que a su vez nos llevará a una clasificación y a partir de la clasificación veremos el manejo del mismo. Y actualmente lo que es el manejo del dolor es toda una parte importante, por ejemplo, de lo que es la labor del anestesista. Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al mismo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada al daño tisular real o potencial o bien descrita en términos de tal daño. Bueno, es una señal de alerta al organismo de que algo no está bien. ¿Okay? Involucra no solamente, como dice, hay una experiencia sensorial, una experiencia orgánica, biológica, si quieren ustedes, sino también otra desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista emocional, o sea, un componente psicogénico. Por otro lado, si el dolor persiste y no hay remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, deja de ser un síntoma para ser una enfermedad de conocimiento. Pues el dolor crónico de difícil manejo debemos considerarlo también ya no solo como un síntoma o un signo, sino como una enfermedad propiamente dicha. En la actualidad, vean ustedes, hablar del dolor involucra reconocer varios componentes y de allí entonces el manejo del dolor es una situación o una condición bastante integrada con otras disciplinas. En primer lugar, consideremos lo que es la nocicepción. O sea, involucra la existencia de receptores en el cuerpo que sirven para detectar señales del dolor, o sea, receptores del dolor. Y estos están ligados a un tipo especial de fibras nerviosas, de sus clases de fisiología, que van a conducir la sensación dolorosa, producto de estimular un receptor a nivel visceral o a nivel somático, si queremos decirlo de esa manera, hacia el asta posterior del segmento correspondiente de la médula espinal. ¿No? La estructuración de la médula espinal nos dice que todo lo aferente entra por la parte dorsal, porque incluye las sensaciones del dolor, y por la parte ventral salen las ramas eferentes, que son básicamente motoras, que regulan el movimiento, o en todo caso asociadas al sistema autonómico, la regulación de las vísceras, ¿cierto? Bien, entonces, en primer lugar, y lo más profundo, digamos, de lo que es el dolor, está el hecho de que hay receptores que una vez estimulados generarán impulsos nerviosos. ¿Okay? Cuando estos impulsos nerviosos llegan al cerebro, nosotros vamos a tener conscientemente, vamos a reflejar lo que es el dolor. Es la respuesta al estímulo del receptor. ¿Okay? Se genera el dolor básicamente en el cerebro, pero también puede causar respuestas a nivel de médula espinal, ciertos reflejos. ¿Okay? Ojo, el cerebro puede evocar por alguna razón una sensación dolorosa, aunque no haya necesariamente estímulo correspondiente. Simplemente pensemos en el miembro fantasma, ¿no? Después de una amputación, el paciente siente que utiliza todavía el miembro, aunque no existe. No habría receptores sobre los cuales estimular, pero él siente que hay sensación en esa parte del cuerpo, evidentemente ya viene generada de otra manera. La percepción del dolor, darnos cuenta del mismo, va a llevar a lo que es el sufrimiento como una experiencia ya emocional desagradable. ¿Okay? Genera miedo, ansiedad, estrés y otros estados psicológicos asociados. Y de ahí entonces reconocer que el dolor pues tiene componentes que hay que también saber manejar en determinadas circunstancias.
Y eso lleva a desarrollar conductas dolorosas, condicionamientos correspondientes. Entonces, como pueden darse ustedes, nosotros podemos darnos cuenta, diré mejor, desde el punto de vista farmacológico, podemos trabajar acá. Pero hay otros abordajes que ahora completan lo que es el manejo propio del dolor, donde los fármacos tendrán pues un papel particular, ¿ya? Pero no el íntegro necesariamente. Y si alguna vez comentamos de la medicina personalizada, pues habrá que tener en cuenta muchos aspectos del paciente para ver cómo aliviamos su dolor, su sufrimiento, y debe considerar de repente no solamente el manejo de medicamentos. Bueno, es necesario reconocer diferentes tipos de dolor. Ustedes ya hacen un poquito de memoria, pues hablarán del dolor somático, del dolor visceral, del dolor neuropático, las tres principales formas de dolor, ¿no es cierto? Cada una generada de diferentes maneras. El dolor somático tiene pues receptores a nivel de piel, músculos, articulaciones. Es un dolor bien localizado, puede ser continuo, eventualmente presentarse, y los ejemplos pues tienen allí. Es el más común de los dolores, ¿no es cierto? El dolor de tipo visceral pues, se genera en que se activan por receptores que están a nivel de nuestras vísceras, clásicamente las vísceras huecas, ¿no es cierto? Intestino, uretra, vejiga, etc. Es un dolor que tiene características diferentes y por lo tanto el abordaje farmacológico también será diferente. Dolores de tipo visceral, básicamente lo que los manejamos con antiespasmódicos, ¿no es cierto? Los dolores somáticos con antiinflamatorios, no esteroideos y otros fármacos similares. Perdón. Aló, Pedrito, yo te llamo después de una media hora, estoy ocupadito ahora, ¿ya? Muy bien. El dolor neuropático significa que hay una lesión o del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, involucra daño de nervios. El daño del nervio, si por más razón es un nervio sensitivo, conducirá pues un tipo de dolor que también tiene características neurológicas. Y el manejo del mismo no es con los analgésicos usuales. Y esto involucra, en consecuencia, acá tienen algunos ejemplos, el manejo de fármacos, incluyendo, por ejemplo, algunos antiepilépticos, que son los más comunes. Si usted recuerda los antiepilépticos, cómo actúan muchos de ellos, es inhibiendo la transmisión del impulso en base a los canales de sodio. Se corta el impulso, ¿no es cierto? Bien, pues sucede lo mismo. Cortamos el impulso a través de los nervios sensitivos que transmiten el dolor. El dolor psicógeno no tendría causa orgánica, como hemos visto ya, hay un componente correspondiente. Clínicamente son difíciles pues, de precisar, ¿no? Y hay una serie de manifestaciones que ya inclusive involucra la parte psiquiátrica. Los dolores mixtos combinan cualquiera de ellos, entre ellos y con otros, y por lo tanto el manejo dependerá pues de las características que el paciente manifestará preferentemente, pero semiológicamente significa que tenemos que precisar. Cuando usted clasifica el dolor, además de su parte fisiopatológica, somática, visceral, etc., también lo pueden considerar desde otros aspectos, que también van a tener importancia con respecto al manejo del dolor. Puede haber dolores agudos o crónicos. Entre los crónicos, lo que tenemos que tener con bastante cuidado es el dolor referido a procesos oncológicos. Por la calidad, ya hemos mencionado, receptivo, neuropático, mixto, somáticos, etc., por el patrón temporal, continuos, permanente, ¿no? Durante todo el tiempo evaluado de forma permanente. Puede ser intermitente, a veces sí, a veces no se presenta. Puede ser irruptivo, cuando es espontáneo, e incidental, cuando hay algo que sabemos que lo va a desencadenar y por lo tanto, en teoría, lo podríamos prevenir. Por la intensidad, leve, moderado, severo. Es un poquito más subjetivo, porque para unas personas son muy estoicas, un dolor no significa mucho, para otros un dolor aparentemente leve puede significar bastante. Es también básico que ustedes recuerden las vías de transmisión del dolor. Hablamos de receptores que están en la periferia, sea somático, sea visceral. La neurona correspondiente ingresará al asta dorsal, ¿no es cierto? Hace relevo en las primeras 3 láminas de Rexel y a partir de allí decusa
y asciende por un costado, por el haz espinotalámico lateral. Asciende al tálamo y de ahí se proyecta al cerebro. Cuando llega al cerebro tenemos pues la percepción propiamente del dolor. Pero vean ustedes que se emiten una serie de colaterales en diferentes lugares. Esas colaterales se involucran ¿con qué? Con la modulación del dolor. Hay centros entonces en la sustancia ventrorostro-medial, sustancia periapodental, a nivel talámico, donde estas colaterales que llegan de las vías que ascienden hacia el tálamo y luego el cerebro, allí son procesadas y generan señales descendentes. Ustedes pueden ver acá un color rojo, perdón, un color verde, color rojo, que van a llegar hacia el asta dorsal y ahí van a intervenir modulando el dolor. De tal manera que la señal dolorosa que ingresa por acá puede ser controlada con lo que desciende por acá, ¿no? Yo también lo han visto ustedes en varias clases de neurología o de semiología nerviosa. Bueno, es allí, en estos sitios, donde participan diferentes mediadores que favorecen el dolor y también lo contrarrestan, ¿ya? O sea, sustancias que favorecen el dolor, tenemos varias, quizás entre las más conocidas, la sustancia P, neuroquinina y otros más. A nivel de los lugares donde ingresan las señales nerviosas que transmiten dolor, concretamente en la parte más periférica, si quieren ustedes, encontramos, vean ustedes, diferentes tipos de receptores para el dolor, térmicos, químicos, mecánicos, en base a la presión. Se van a activar, vean ustedes, tipo canal iónico, receptores ligados a proteínas G, que van a desencadenar sobre todo flujos iónicos que van a llevar a despolarización de la membrana y de esa manera transmisión de impulso nervioso. Cuando hagan sinapsis con la siguiente neurona, evidentemente van a liberar, ¿qué cosa? Neurotransmisores que transmiten propiamente el dolor. Ahora, aquí encontramos en la actualidad pues, que hay una serie de receptores ya más o menos caracterizados y que a su vez pueden ser modificados. Y en esa modificación ustedes pueden sensibilizarlos, es decir, hacer de que por alguna razón puedan activar más fácilmente canales iónicos y de esa manera facilitar la despolarización y con ello recepción de señal dolorosa y su transmisión. Entonces acá tenemos una serie de eventos que van a condicionar esa sensibilización, pero también eso es factible de modulación farmacológica. Habiendo receptores de por medio, podemos, si no encontrar, diseñar fármacos que puedan actuar en ese sentido. Y la verdad es que es interesante porque refleja pues la participación de canales iónicos al respecto. Ya en el asta dorsal de la médula espinal, en el ingreso de las señales de las fibras nerviosas correspondientes que transmiten dolor, vean ustedes, van a liberar una serie de sustancias que tienen capacidad de transmitir el impulso nervioso, o la sensación dolorosa. Ácido glutámico, con sus receptores NMDA, AMPA y otros más, receptores de neuroquinina, de péptido relacionado al gen de la calcitonina, sustancia P, entre otros, lo cual van a generar pues, una serie de potenciales, algunos rápidos, otros lentos, dependiendo del tipo de sensación que va a condicionarse, pero cuya participación está bastante bien definida. Básicamente lo mismo. A nivel central y a nivel de médula espinal, hacia el tálamo y todo lo demás, encontramos una situación algo parecida, pero también hay ciertas diferencias. Hablamos de factor derivado del cerebro, crecimiento celular derivado del cerebro, sustancia P, entre otros, ¿no? Igual tenemos diferentes sectores de glutamato, neuroquinina, factores acá de duplicación o de otros tipos de receptores que tienen tirosina quinasa que van a activar otras vías diferentes, ¿no? Que llevan sobre todo a sensibilización de largo plazo, el dolor crónico. Muchas otras están más referidas pues, al manejo del dolor agudo. Entonces ya se conoce la diferenciación de ambas vías y por lo tanto la diferente participación posible en todo caso de medicamentos o fármacos. Bueno, la lesión de la fibra nerviosa es lo que sustenta el dolor neuropático, ¿no? Entonces,
Entonces, no es a partir de receptores periféricos, si quieren ustedes, sino a partir de lesión del nervio. Y el nervio puede hallarse de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando hay una hernia discal, hay compresión del mismo y eso genera un daño y genera toda la serie pues, de manifestaciones dolorosas propias de las lumbalgias o las neuropatías correspondientes. Bien, a partir de aquí entonces, el manejo del dolor se propone que sea en forma escalonada, yendo de lo leve a lo más intenso. Para el dolor leve utilizamos analgésicos comunes, es decir, analgésicos no opioides, más el uso de coadyuvantes, sustancias que si bien no son analgésicas, pero van a tener pues, un papel en el alivio del dolor. Por ejemplo, una contractura muscular, asociamos un agente que alivia el dolor o un relajante muscular. No, el relajante es el coadyuvante. De por sí no es analgésico, pero al momento de relajar el músculo que está ahí contracturado, produce alivio del dolor. En los dolores neuropáticos, el uso, de, por ejemplo, de antidepresivos psíquicos ayudan a controlar el dolor de tipo neuropático. ¿No? En la neuralgia postherpética, podemos utilizar un analgésico común asociado a un agente anticonvulsivante como carbamazepina, como gabapentina, que es lo que más se utiliza, igual. Ahora, si el alivio del dolor no es suficiente o el dolor ya es mayor, podemos utilizar dosis mayores de estos AINES o analgésicos comunes y opioides en dosis menores, más el uso siempre de coadyuvantes, o la combinación de los tres, un analgésico común, un opioide a bajas dosis, un opioide de poca acción y un uso de un coadyuvante. Y el dolor, si es grave, entonces nos lleva a utilizar opioides potentes más los anteriores, ¿no? Entonces, en el caso de un cáncer, por ejemplo, vamos a utilizar morfina, pero puede estar asociado esto a ketorolaco, paracetamol, etc. Podemos encontrar allí varias cositas que ustedes poco a poco las van a ir incorporando en su conocimiento. Ahora, es lo que se propugna, ir de menos a más. Para un dolor leve no deberíamos utilizar un potente analgésico, ¿no es cierto? Por diferentes razones. Pero eventualmente tenemos estados dolorosos muy intensos. Entonces no vamos a usar escaleras, sino vamos a utilizar el ascensor analgésico. Nos vamos de frente al último piso. ¿Okay? Una vez que controlamos el dolor, regresaremos a los pisos inferiores y estableceremos esa pauta gradual. Como ustedes pueden ver, coadyuvantes, analgésicos opioides, las combinaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Ahora, acá tenemos un detalle. Estamos valorando la intensidad del dolor. La intensidad del dolor, dijimos, es algo muy subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues la manera más técnica sería utilizando la escala análoga del dolor, ¿no es cierto? En base a una numeración, en base al color, y para los niños, en base a caritas. ¿No? Una carita feliz, una carita muy alta, desde la ausencia de dolor hasta el dolor insoportable. ¿No? Dolores leves, de 2 al 4, dolores moderados, 6, 7, y dolores intensos, de 8 para arriba. Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros más o menos a determinar cuál es el analgésico o la terapia que podríamos utilizar. Bien. Con estos prolegómenos, entonces, hablaremos del tema que es hoy día, los analgésicos o analgésicos opioides. Opioides porque se derivan del opio, y el opio es el polvo desecado del látex de una planta, ¿no? del Papaver somniferum o la amapola. No es la que hay en nuestros jardines, por supuesto, pero se conoce desde mucho tiempo atrás. La medicina tradicional china, la hindú, hablan del opio. Y Sydenham en siglo XVII hablaba de que entre los remedios más importantes que Dios nos dio estaba pues el opio, ninguno tan universal ni eficaz. Bueno, si nosotros nos ubicamos en esos años, pues no se conocía nada, evidentemente, de lo que ahora sabemos, el conocimiento de lo que ha avanzado. Y las enfermedades que reflejaban, reflejaban dolor, reflejaban tos, reflejaban diarrea.
y esos tres síntomas son adecuadamente resueltos por el opio. De ahí la frase, ¿no? Era parte del arte médico entonces poder manejar adecuadamente los diferentes preparados derivados del opio, sabiendo que si no podían conducir a la muerte del paciente, porque también hablamos de toxicidad derivada de eso. Entonces, por definición, los analgésicos opioides considera todos los alcaloides y derivados semisintéticos del opio, fármacos sintéticos y péptidos endógenos que interactúan con receptores opioides. El opio derivado se conoce pues desde siglos atrás, pero recién a partir de 1970 a 1980 se describen los receptores opioides. Y nosotros por teoría general sabemos de que para que haya acción farmacológica debe haber un receptor. Entonces, si el opio producía efectos correspondientes, debería haber receptores. Y fue una búsqueda pues por mucho tiempo hasta que, repito, en esos años lograron establecerse. Estos fármacos tienen acciones analgésicas, alivio del dolor, producen sedación, sueño, pero generan tolerancia y dependencia física. De ahí entonces que su uso está pues totalmente restringido. Cuando ustedes en su momento, si acaso hacen prescripción de opioides potentes, se hace la receta por quintuplicado, para poder, una copia de la farmacia, una para el paciente, una para el Ministerio de Salud y otra que se guarda para la policía, si no me equivoco. Entonces, cualquier situación anormal conduce a todo lo que ustedes se imaginan. Los péptidos opioides endógenos, hay receptores y el opio o la morfina, que es el principal alcaloide, no es una sustancia endógena, significa que tiene que haber también sustancias endógenas. Entonces se descubren los péptidos opioides endógenos. Hablamos de endorfinas, de dinorfinas, encefalinas. La última que se caracterizó fue la norepinefrina y warfarina. ¿Okay? Tienen algunas similitudes químicas en cuanto a la composición de aminoácidos, ¿no? Ustedes pueden verlo acá. Casi todos ellos comparten esta terminación. Tirosina, glicina, fenilalanina, leucina o metionina. En la orfanina, la fenilalanina, en lugar de tirosina, tiene una fenilalanina. Las endomorfinas tienen otra secuencia: tirosina, prolina, triptófano, fenilalanina, ¿no? Y son más específicas para receptores de tipo MOP. Entonces, hablemos un poquito de los receptores opioides. Clásicamente son los mu delta kappa. En la actualidad se propone el uso de MOP, BOP, KOP. Y cada uno tiene pues su selectividad, por así decirlo, con respecto a los opioides endógenos. Pero algunos, como los MOP, unen a cualquiera de ellos. Bueno, desde el punto de vista farmacológico, podemos pasarlo. Desde el punto de vista farmacológico, vamos a clasificarlos debido a que esa amplia variedad permite también unas subclasificaciones interesantes e importantes. Como agonistas totales, son potentes, son más efectivos, prácticamente actúan en todos los receptores. Los agonistas parciales se unen y por lo tanto su actividad intrínseca de repente no es la mejor, por lo tanto en comparación con los anteriores su efecto es limitado. Algunos pueden ser agonistas antagonistas, es decir, actúan en forma de agonistas sobre un receptor. Por ejemplo, el mu podría ser antagonista sobre el delta o el kappa, entonces eso le da un comportamiento diferente. Y finalmente los antagonistas, que prácticamente van a inhibir a todos los receptores y que su uso básicamente está dirigido en el control de las intoxicaciones. Los opioides, y por lo tanto los fármacos que estimulan su actividad, pueden tener actividad presináptica o actividad postsináptica. Por actividad presináptica, ustedes pueden ver ahí en la una agonista mu, por ejemplo, de forma presináptica, puede limitar la actividad de los canales de calcio. Al bloquear el ingreso de calcio no va a haber qué cosa, liberación
de neurotransmisores, en este caso del dolor. A su vez puede haber quienes actúan en forma posináptica, y en este caso lo que hacen es disminuir la sensibilidad. ¿En base a qué? En base a alteraciones en el manejo del potasio. El potasio es más concentrado en el interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, si abrimos el canal, sale y esto se vuelve más negativo. Al ser más negativo, se hace menos sensible y por lo tanto responde menos al estímulo de señales que transmiten. Pues los opioides endógenos pueden actuar en forma presináptica y en forma postsináptica. En forma presináptica, en resumen, inhibiendo la liberación de neurotransmisores dolorosos, y en forma postsináptica, más bien favoreciendo la conductancia del potasio, lo que lleva a hiperpolarización de la siguiente neurona. Las sanciones pueden ser a nivel periférico, inclusive donde ocurren fenómenos inflamatorios, porque se ha visto allí, por ejemplo, que células inmunes, macrófagos y otros pueden liberar péptidos opioides que van a interactuar con receptores que están en las neuronas periféricas, que están en todo caso relacionadas con los receptores del dolor. Se entiende mejor cuando actúan a nivel espinal, ¿no? En ese mecanismo que desciende, digamos, de centros superiores que están a nivel de protuberancia, del tronco e inclusive a nivel talámico y del mismo cerebro. Entonces, clásicamente se habla que los opioides tienen acciones periféricas, acciones espinales y acciones supraespinales. Un aspecto que hemos mencionado en la definición de los analgésicos, de los sinoanalgésicos, es que producen tolerancia, y esto está relacionado pues con fenómenos que hemos en algún momento hablado de desensibilización de receptores. ¿Sí? A través de beta-arrestina, que es el mecanismo principal relacionado a receptores de tipo G, ¿no es cierto? Que son aquellos que están involucrados en los efectos de los receptores opioides. Ahora, ¿esto de qué manera se relaciona no solamente con la tolerancia, sino también con fenómenos de adicción? Es todo un campo de desarrollo que los americanos lo llevan bastante profundamente. A diferencia de nosotros, donde el principal problema del manejo de drogas es cocaína y marihuana, en Estados Unidos es la heroína, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí los capítulos son amplios para el manejo de adicciones, en el manejo legal y un montón de cosas más. En nuestro medio, esto felizmente es más limitado. Básicamente los problemas de adicción se dan ¿a dónde? A nivel hospitalario. ¿Entre quiénes? Médicos y enfermeros. Entre ellos circulan las recetas, entre ellos jalan y entre ellos consumen este tipo de fármacos. Que es más común de lo que ustedes puedan pensar en la comunidad médica, ¿no? A semejanza pues de Dr. House, que se drogaba con oxicodona, que es un opioide, como vamos a ver. Entonces, quizás en nuestro medio más se maneja. Oxicodona sí, es bastante utilizado, pero también sobre todo la morfina. Morfina es el principal alcaloide derivado del opio. Es el alcaloide más potente derivado de esta sustancia, del opio. Que repito, es el látex secado de la cápsula de la amapola. Le hacen un cortecito, cae esa sustancia resinosa, lo dejan secar, luego lo trituran, lo muelen y ese es el opio. A partir de ahí se extraen diferentes alcaloides, de los cuales el más importante es la morfina, y por lo tanto es el patrón, es la referencia cuando hablamos de opioides o de hipnoanalgesia. Los principales efectos se dan a nivel del sistema nervioso central, y de ellos, evidentemente, la analgesia es el más importante, es el analgésico más potente que se conoce. Y tiene acciones en el componente no solamente, digamos, a nivel de nociceptores y de transmisión que hemos mencionado, sino también desde el punto de vista psicógeno, emocional. Se dice que la persona siente el dolor, pero no le importa. Y a ese grado, si quieren ustedes, de manejo del dolor. Se asocia también con sensación de euforia, más raramente disforia, y esta sensación de disconfort, que es la disforia, suele observarse en personas que no tienen procesos dolorosos. Generalmente al principio del paciente comienza a volverse adicto, menciona esta sensación, pero después, debido a la tolerancia que se desarrolla, pasa por desapercibido.
Puede producir sedación, puede inducir el sueño, un sueño que es fácil despertar, salvo que esté totalmente intoxicado. Y puede haber también introducciones del patrón del sueño REM en particular. Puede producir convulsiones. Los opioides son fármacos proconvulsivos, se caracterizan porque producen en el centro respiratorio depresión, una depresión muy característica. Se deprime la frecuencia respiratoria. Si normalmente respiramos 16, 18 veces por minuto, el paciente intoxicado puede estar respirando 4, 6 veces por minuto. Es característica. La miosis es otro factor importante. Miosis inclusive puntiforme. Puede haber náuseas y vómitos por estimulación del centro del vómito, pero es un fenómeno que adquiere tolerancia finalmente. Y hay una acción sobre los músculos espinales que genera rigidez en el tronco. Y es interesante porque a veces es el único signo sutil, si quieren ustedes, de que el paciente está brindando ya con cierta toxicidad. Esta rigidez de tronco se evaluaba hace muchos años con un test en el ratoncito. En el ser humano la morfina produce depresión, pero en otras especies animales produce estimulación. Se dice, por ejemplo, que cuando administran morfina a un gato, escápense porque el gato los va a hacer tiras, ¿no? Los va a dañar y los va a destruir. Cuando se administra la morfina a los caballos, estos se utilizaba como una especie de dopaje en las carreras de caballo, porque el caballo corría a todo lo que podía hacerse. Entonces, cuando sospechaban que el caballo de carrera era manipulado por la administración morfina, se les traía, se les recogía su orina, y esa orina se inyectaba por vía intraperitoneal a los ratones. En los ratones no hay rigidez de tronco, sino hay rigidez, si quieren ustedes, la parte posterior de su columna, y eso se manifestaba en que la colita se paraba. Ese es el fenómeno de Strauss. Era una forma de detectar si los caballos de carrera en ese entonces habían sido de alguna manera procesados o manipulados con este tipo de sustancias. En el ser humano eso no se presenta, no tiene cola que erectarse, entonces lo que hace cierto, el paciente no puede moverse bien, siente duro el tórax, en buena cuenta. A nivel cardiovascular puede haber vasodilatación periférica que puede tener, esto se dice, algún papel importante en la isquemia por efecto cardioprotector, cuando hablamos de infarto y todo eso. A nivel gastrointestinal va a haber disminución de secreción de ácido, disminuye la motilidad, aumenta el tono intestinal, disminuye la secreción. O sea, en buena cuenta disminuye la actividad del tubo intestinal y de ahí que genera estreñimiento. Por eso, derivados de la morfina o del opio, que tenían también, no solo para el manejo del dolor futilidad, sino también en función de la diarrea. ¿Okay? En vías biliares puede conducir a contracción del esfínter de Oddi. Bueno, un paciente que tiene cólico vesicular, el dolor eventualmente podría llevar al uso de un opioide, pero al producir espasmo del esfínter hay que tener mucho cuidado, porque ese espasmo podría, en un extremo, llevarlos inclusive a una pancreatitis. A nivel genitourinario puede haber alteraciones del flujo plasmático renal, pero vean ustedes, el tono uretral y vesical están aumentados, pudiendo producirse, y de hecho hay retención de orina. A nivel uterino, se describe que puede prolongar el trabajo de parto porque disminuye la motilidad uterina. Este es un efecto que se utilizaba mucho tiempo atrás para la morfina y a otros derivados. Se utilizaba pues, cuando había sufrimiento por parte de la madre en un trabajo de parto que no progresaba adecuadamente. De alguna manera lleva el dolor, de alguna manera se regularizaban las operaciones. Nacía el bebé y luego moría el bebé. ¿Por qué? Porque la morfina pasa al recién nacido, deprime el centro respiratorio y eso condiciona su muerte o problemas de hipoxia a nivel cerebral con las taras que ustedes pueden imaginarse. A raíz de ello entonces no se utiliza ya la morfina para ello. Hay a nivel endocrino también algunas consideraciones a tener en cuenta, hormona antidiurética y otros factores de liberación de gonadotropinas
corticotropina. A nivel de piel hay enrojecimiento, sudoración, escozor por liberación de histamina. Es un efecto que tienen los opioides que degranulan de los mastocitos y por lo tanto la histamina produce todo ello. Se ha visto que a nivel inmunológico también hay actividad importante, que se va a notar sobre todo en las personas que tienen problemas de adicción, y cuando son tratados con antagonistas se nota allí cambios a nivel, pues, ustedes pueden ver allí, sobre todo a nivel experimental, de manejo de laboratorio, cultivos celulares, que hay pues una acción evidente. Desde el punto de vista farmacocinético, acá tienen la fórmula de la morfina, es un alcaloide fenantrénico. Su estructura, pues, uno puede suponer que es muy liposoluble, de hecho lo es, pero acá tiene dos OHs, y esos OHs le dan cierta hidrosolubilidad. Y por lo tanto, si bien se puede administrar por todas las vías y alcanza a todos los tejidos, en algunos lo va a llegar en forma un poco lenta, pero bueno, lo va a hacer. Atraviesa la barrera placental, como hemos mencionado. Su metabolismo es básicamente hepático por conjugación, o sea, de fase 2. Va a formar glucurónidos. Como tiene dos UHs, puede formar derivados 3, derivados 6, derivados 3 y 6, los cuales se encuentran en orina. Pero acá hay una cuestión interesante. El derivado 6 glucurónido mantiene la actividad analgésica. El derivado 3 glucurónido más bien produce dolor. Y podría explicar por qué algunas personas, por qué razón, habría un efecto paradójico, en el sentido de que no alivia el dolor, sino más bien lo puede acentuar, ¿no es cierto? La eliminación, como opción, puede ser del 3, del 6 o del 3 y 6, principalmente es del 3 y 6 glucurónidos, daría mayor proporción. Hay estimulación intrahepática, es otro factor a tener en cuenta, que puede ayudar a entender por qué en algunas personas los efectos pueden ser más persistentes que no. La morfina es el patrón, pero vean ustedes que hay una serie de derivados, con mayor o menor potencia. Dentro de estos, la morfina está en el centro. Podemos mencionar dentro de nuestro uso más o menos común la neperidina, la codeína, la oxicodona. Los otros no se usan mucho en nuestro medio, salvo el fentanilo. Los otros sí son bien descritos en literatura americana, yo me imagino, pero en nuestro medio, por favor, tengan en cuenta codeína, oxicodona, neperidina y evidentemente la morfina, que es el punto final. Y fentanilo, hay terapias de manejo de dolor con fentanilo debido a su alta potencia. Ustedes pueden ver allí más o menos en la tablita las dosis más o menos equivalentes, porque digamos, en teoría, el dolor podría controlarse en forma efectiva con cualquiera de estos, pero debido a la potencia viene la diferencia en cuanto a su uso. Algunos no se pueden administrar por vía parenteral, o no se administran por vía parenteral como la oxicodona, y el fentanilo solo se administra por vía parenteral o transdérmica, más no por vía oral. Los que vamos a ver brevemente hoy día son la codeína, el tramadol, que es un elemento sintético, petidina, meperidina, el fentanilo y la oxicodona. ¿Va a encontrar más? Sí, va a encontrar más fármacos que se utilizan en nuestro medio, en algunas clínicas especiales, pero escapan de lo común. La codeína es más reconocida por su papel antitusivo. Es más eficaz por vía oral que por vía parenteral, dentro de los límites correspondientes. ¿Por qué? Porque para producir alivio del dolor, la codeína tiene que transformarse en morfina. Y para eso el paciente tiene que tener la familia correspondiente de su ciclo. Hay un porcentaje en la población que no tiene el ciclo 2 de 6 y por lo tanto no transforma codeína en morfina y por lo tanto la codeína como analgésico no nos sirve. ¿Servirá como antitusivo? Sí, porque el uso antitusivo de la codeína es en receptores diferentes al del alivio del dolor. La vida media de la codeína va entre las 2 y 4 horas. Suele asociarse a paracetamol o ácido acetilsalicílico. Y dependiendo de la cantidad o la proporción entre la codeína y el analgésico correspondiente,
encontramos diferentes tipos de analgésicos, tipo 1, tipo 2, que son los que utilizan mucho pues, en las clínicas del dolor oncológico. El tramadol es un análogo a la codeína en cuanto a potencia y efectividad analgésica. Es un débil agonista de receptores mu, este es el receptores mu, pero además, vean ustedes, inhibe recaptación de noradrenalina y serotonina, lo cual a nivel de médula espinal participa en la regulación del dolor. Entonces, ustedes recuerdan por qué los antidepresivos tenían cierta acción analgésica. ¿Por qué la clonidina podía tener una acción analgésica? Tiene que ver con manejo de noradrenalina y de serotonina también a nivel de médula espinal. Tiene el tramadol un metabolito activo, un oxatramadol, que ayuda a que su efecto sea un poco más prolongado. Algunas consideraciones farmacocinéticas. Es útil en el dolor leve a moderado. La primera vez que yo recuerdo haber visto tramadol de uso fue en los años 80, evidentemente, y sobre todo en obstetricia, en el trabajo de parto. El tramadol reemplazó a la petidina y reemplazó a la morfina para el manejo del dolor en la parturienta, debido a que produce una menor depresión respiratoria. En esas distocias, el uso del tramadol fue de repente iniciado y después uso de es otras situaciones comunes. Ustedes hoy ya van al hospital, cuando están en el hospital, pacientes con pancreatitis le ponen 2 ampollas de tramadol y le pasan por infusión. Esto es parte del manejo común. La petidina o meperidina es un potente analgésico opioide, similar, de superficie similar a la morfina, pero a diferencia de ella, tiene metabolitos tóxicos, norpepirina. Esta norpepirina se caracteriza porque tiene un tiempo de vida medio prolongado, por lo tanto tiende a acumularse en el organismo. En consecuencia, la petidina no se utiliza para el manejo de dolores crónicos. Para el dolor agudo sí, pero para el dolor crónico, o sea, un paciente con cáncer, no lo podemos manejar con petidina, salvo que sea eventualmente por un par de dosis, porque al acumularse el metabolito tóxico lo podemos llevar inclusive a convulsiones. ¿Okay? Petidina tiene interacciones con otros fármacos y esto también limita bastante su uso. Inhibidores de la MAO, dextrometorfano es más común, es el antitusivo de uso más común, porque puede inhibir la captación de serotonina y llevarlos a qué? A un síndrome serotonérgico. Eso limita, si quieren ustedes, el uso de la petidina. La petidina es el clásico opioide de uso militar. Cuando las situaciones bélicas, entonces la tropa es herida, se administra más que morfina, de repente petidina, porque es un uso momentáneo, hasta que es trasladado y otros. Bueno, el fentanilo es un agonista 100 veces más potente que la morfina. Eso tiene interés muy válido para el manejo de cuadros dolorosos. Es muy liposoluble, por lo tanto también se puede administrar por vía transdérmica, ¿no? Y debido a su alta potencia, con dosis bajitas podemos lograr efecto analgésico. Y eso es bueno, porque adecuadamente diluido, e inclusive en un catéter endovenoso, o inclusive a nivel del segmento de médula espinal, donde se supone están ingresando las señales dolorosas, se puede controlar efectivamente. Es más, hay protocolos de autoadministración, donde el paciente, cuando siente dolor, se inyecta un poquito, ¿no? A través de su máquina, se inyecta un poquito y controla el dolor. Como está muy diluido, entonces no hay menor riesgo de que uno puede excederse en la dosis y causar intoxicación. La oxicodona, finalmente, es un derivado semisintético. Para ser activo se transforma en oximorfona, que es un potente agonista receptores de tipo mu. Duración de efectos 4 horas, semejante a lo que es pues, la duración de efectos de morfina y otros. Finalmente se excreta, en la orina se excretará como derivados coronios 3 y 6. Los que hemos mencionado, tramadol, oxicodona,
codeína, se asocian generalmente a AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos con capacidad analgésica. Principalmente se asocia con paracetamol, más que con ácido acetilsalicílico, y hay combinaciones en mercado que utilizan, por ejemplo, tramadol con ketorolaco. Ketorolaco es el AINE más analgésico conocido. Entonces, de alguna manera se busca potenciar pues, el efecto analgésico en esas situaciones particulares, como repito, principalmente lo que es el dolor oncológico. ¿Qué otras indicaciones fuera del manejo del dolor? Se utilizaba clásicamente en el edema agudo de pulmón. Por dos razones. De alguna manera, a nivel cardiovascular, aliviaba la génesis del edema, y segundo, disminuía a nivel del centro respiratorio la afinidad o perdón, la actividad del mismo, generando o controlando, mejor dicho, la disnea. Actualmente ya se maneja de otra manera, pero queda todavía ahí. Como medicación preanestésica, no la morfina, pero sí el fentanilo. Creo que ustedes eso lo manejan, los que han hecho cirugía o anestesiología, en la receta, ¿no? Preanestésica siempre figura el fentanilo. Hay protocolos en los cuales no se busca dormir al paciente porque es conveniente que esté despierto. Por ejemplo, la curación de un gran quemado no siempre es deseable llevarlo a anestesia general. Se le lleva a un estado intermedio con el uso de agentes analgésicos de tipo opioide, principalmente la peclidina, asociado pues a otros más, a neurolépticos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de combinación permite alivio del dolor, en cierto modo se disocia al paciente y sin dormir no puede colaborar, ¿no? Levante el brazo, baje el brazo, volteese, el paciente tiene pues poco dolor. El alivio de la tos, pero tampoco ya es directamente una indicación de opioides, sino de derivados. El dextrometorfano, por ejemplo, es un isómero dextro del morfano que alivia la tos, y el isómero levo, el levomorfano, es un potente opioide. Simplemente esa diferencia química determina todo un perfil diferente. Y también ya no es la diarrea una indicación para opioides. Tenemos derivados como es la loperamida, que actúa en receptores opioides, donde en el tubo digestivo. Y de esa manera, lo que hemos mencionado con la morfina, que disminuye la motilidad, aumenta el tono de los esfínteres, disminuye las secreciones, explica por qué. Entonces hay efecto antidiarreico. Tenemos el extremo del paciente intoxicado. ¿Vamos a ver pacientes intoxicados? Sí los vamos a ver. No con la frecuencia que hay en las series policiales de Estados Unidos, porque las condiciones son diferentes, pero podemos hacerlo. Podemos llegar a tener pacientes, ¿no? Entonces allí, entre los signos más importantes a considerar, por ejemplo, la depresión respiratoria, a predominio de la frecuencia. Después la miosis. El compromiso del estado de conciencia, hablemos de estupor, inconsciencia, en los extremos puede llevarse al coma, y del coma a la muerte. Como muchas veces los opioides vienen asociados a paracetamol, el uso de una alta dosis, que podría tener inclusive connotaciones de autoeliminación, puede condicionar daño hepático. Puede haber problemas a nivel renal por destrucción de músculo, lo que puede llevar pues a abdominolisis y luego a mioglobinuria y taponamiento del riñón. El hecho que disminuya la motilidad intestinal puede llevar a constipación, bueno, pero más, digamos, clínicamente más evidenciable es la ausencia de ruidos hidroaéreos a nivel del intestino. Puede haber síndrome compartimental. Esto es cuando se inyectan los analgésicos opioides. El síndrome compartimental se refiere pues a daño que se refiere a ciertas estructuras musculares donde la inflamación correspondiente bloquea circulación y también otros componentes, ya se pues de que esto pueda llevar al riesgo de falla de irrigación, isquemia, inclusive riesgo de amputación. La hipotermia puede observarse cuando hay un compromiso importante por depresión del centro termorregulador, y eventualmente, si el paciente utiliza fentanilo,
los parches de fentanilo. Bueno, son cosas que en un examen clínico de emergencia nos pueden llevar a deducir o hacer el diagnóstico de intoxicación por opioides. Repito, son realidades diferentes. En nuestro medio, el antecedente de analgésicos por caso de cáncer u otros puede ser lo más importante. Es difícil precisar la dosis tóxico-letal. ¿Por qué? Porque como el paciente, generalmente, una persona que ya utiliza puede generar pues tolerancia. La tolerancia también determina que el umbral tóxico aumenta. Los signos clínicos, estupor, coma profundo, grave, frecuencia respiratoria muy disminuida, puede llegar al apnea. Paradójicamente puede haber midriasis, si acaso la afección respiratoria lleva a hipoxia. La midriasis es una respuesta a eso. Las convulsiones que por eso son agentes proconvulsivos. El tratamiento, el ABC y el uso de la naloxona. La naloxona, si ustedes ven en la televisión, la aplican no solamente por vía parenteral, ¿no? O sea, la clásica que le ponen ahora a nivel del muslo, sino también puede ser a nivel inhalatorio. Bueno, la naloxona, los efectos que va a tener, evidentemente van a depender de la inyección previa de opioides. ¿Por qué? Porque si el paciente es una persona que usualmente utiliza opioides, el uso de naloxona puede llevar inclusive a un síndrome de abstinencia. Pues en la intoxicación, evidentemente, lo primero que mejora es el estatus respiratorio y el estado de conciencia. Pero si el paciente es consumidor de opioides, puede desencadenar, repito, un cuadro de abstinencia. Desde el punto de vista farmacocinético, la naloxona se absorbe muy bien, pero tiene un alto metabolismo de primer paso, que prácticamente lo consume todo y obliga al uso parenteral, o en todo caso al uso inhalatorio, tal como ahora se está procurando. Entonces, el paciente bajo estados dolorosos puede ser un paciente bastante complicado y difícil de manejar. En nuestro medio, estamos viendo de que el uso de opioides es bastante limitado. Los efectos indeseables, el riesgo de adicción y todo lo demás hace que uno le tenga bastante respeto. Pero en otros lugares, los opioides son utilizados más libremente. Por ejemplo, en analgesia postoperatoria. Acá todavía utilizamos el metamizol, que muchos dicen que no debe utilizarse, pero en otras partes utilizan los opioides. Pero ojo, el uso de opioides trae consigo también situaciones importantes. Por ejemplo, ustedes han visto de que después de una cirugía general puede haber retención de orina, ¿no es cierto? Y puede haber hilo. Los opioides producen retención de orina. Los opioides también producen disminución de ruido, de la movilidad, y pueden condicionar también un hilo dinámico, ¿no es cierto? Pero repito, está, digamos, en el manejo del dolor y otras cualidades más a tener en cuenta para ver hasta dónde se puede utilizar. En dosis bajas, qué sé yo. Ahora, muchos dicen, sí, también produce náuseas y vómitos. Después de un postoperatorio no sería adecuado. Pero ojo, uno puede controlar las mismas. Entonces, una operación mayor, no vamos a hablar de una laparoscópica en la actualidad, una operación mayor donde tiene un tajo que va desde la orquídea external hasta el pubis, casi como una necrosia, entonces por un cáncer, digamos, muy complicado, eso va a generar pues, mucho dolor. O en cirugía cardiovascular, donde hay que abrir, ¿no?, el esternón, pues, también genera mucho dolor. Entonces, analgésicos comunes de repente no nos sirven, tendremos que recurrir a analgésicos opioides. Entonces, ya dependiendo pues, de cada uno de ustedes, en su momento valorará si acaso está en ese contexto el uso correspondiente.